Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. Muy buenos días. Ya estamos listos para la semana 19. Los ejercicios de repaso. ¿Me están escuchando bien? También visualizan ya las diapositivas. Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, listo, Alexandra, perfecto. Vamos a comenzar, chicos. Esto va a ayudar a que ustedes puedan recordar todos los temas que hemos estado estudiando desde la semana 1 y cualquier duda que tengan, ya saben que pueden hacer su consulta en el chat o abrir de frente sus micrófonos, ¿ya? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde vemos ahí elementos químicos del compuesto de la imidaclopido y nos piden marcar cuál de las alternativas es correcta de los siguientes enunciados, ¿no? Aquí nosotros debemos de recordar las posiciones de la tabla periódica. Recuerden que lo que tenemos aquí es el grupo 1A. Aquí tenemos el grupo, bueno, no está completo. Ah, no, perdón. Acá está el grupo 2A, el grupo 3, el grupo 4. Todo esto de aquí es del grupo A, ¿no? El grupo 5, el grupo 6, 7 y 8 que corresponden a todos los elementos de la familia del A. Y todo lo que estoy aquí colocando de color rojito pertenecería al grupo B, ¿no? Y sabemos que el grupo B comienza con el 3B, el 4B, el 5B y así sucesivamente. Bien, ¿qué nos dice el primer enunciado? Miren, nos dicen de los elementos mostrados, tenemos aquí hidrógeno, litio, sodio, potasio, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro y helio. El carbono posee mayor energía de ionización. Recuerden que las propiedades periódicas como energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad y carácter no metálico aumentan hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, si nosotros observamos aquí la posición de los elementos, podemos ver que quien está más hacia la derecha y hacia la parte superior es el elemento del flúor. Por lo tanto, el flúor sería quien presenta mayor energía de ionización, no el carbono, así que este primer enunciado sería falso. ¿Sí están viendo el PDF, no, chicos? Voy a estar compartiendo toda la pantalla porque hay algunos ejercicios que los voy a resolver en el PPT, entonces para no estar dejando de compartir, es más práctico compartir toda la pantalla, ¿ya? Entonces voy a trabajar con el PDF, vamos a trabajar con las diapositivas también, ¿no? Y cualquier cosita ya me van a avisar, ¿ya? Entonces ahorita los ejercicios que son prácticos y que podemos resolver en el PDF lo vamos a hacer aquí y lo que requieren cálculos que para mí tenga que explicar un poco mejor, voy a utilizar las diapositivas. Muy bien, en la letra B nos dice lo siguiente. El potasio es un elemento con las mismas características químicas. Cuando nosotros decimos que las sustancias tienen las mismas características químicas, cuando pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, el grupo 4A de los carbonoides es una misma familia. Entonces, todos los que están debajo de ese carbono van a tener las mismas características químicas, ¿no? Las propiedades químicas. Al igual que la familia del flúor, que son los halógenos, los calcógenos o los nitrogenoides. Pero en el caso del grupo 1A, que tenemos litio, sodio, potasio, rubidio, ellos van a tener también las mismas características, pero aquí hay una excepción, ¿verdad? La excepción es el nitrógeno. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el nitrógeno es la excepción en el grupo 1A? ¿Alguien se acuerda? El grupo 1A, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo Alcalinos. 1A? Muy bien, son los alcalinos, ¿no? Y son metales. Pero el Es hidrógeno, un ¿qué es? metal.
Perfecto, entonces el hidrógeno al ser un no metal no va a tener las mismas propiedades que el litio, sodio y potasio, ¿ya? Entonces dice el Profesora, potasio, sí, era que los elementos de un mismo grupo tenían las mismas propiedades físicas y químicas, ¿no? exacto, más que todo químicas, Melody, aquí en la tabla periódica, ¿no? Más que todo químicas. También muchos de ellos van a tener las mismas propiedades físicas, pero más estos han sido clasificados de acuerdo a sus propiedades químicas, ¿ya? Entonces, todos en las familias del 1, 2, 3 y todo, tanto A como B van a tener esas mismas propiedades, a excepción de ese grupo 1A que estamos viendo aquí, que el hidrógeno es un no metal. Entonces dice, ¿el potasio es un elemento con las mismas características químicas que el hidrógeno? No. El hidrógeno es la excepción, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese segundo enunciado también sería falso, ¿ya? Letra C. La electronegatividad del oxígeno es menor comparado al elemento del nitrogenoide. A ver, ubiquemos dónde está el oxígeno y dónde está el elemento del nitrogenoide. Oxígeno y nitrogenoide. ¿Quién presenta mayor electronegatividad? De acuerdo a esta regla que acabamos de colocar aquí, el que presentaría más electronegatividad sería el oxígeno. Sin embargo, aquí dice que el oxígeno es menor, así que este enunciado también sería falso. En el compuesto que es la imidacloprid, ¿no? Imidacloprida en español, se encuentran mayoritariamente los elementos del calcógeno. ¿Quiénes son los calcógenos? A ver, recordando, grupo 1A, ¿cómo se llaman los elementos, la familia del 1A? Ya lo mencionaron, ¿no? Ellos son los Alins. alcalinos. Es importante que sepan el nombre de los grupos del A sobre todo. Del B no mucho porque va a ser básicamente el nombre del primer elemento, ¿no? Si comienza con hierro, familia del hierro. Sigue cobalto, familia del cobalto, ¿no? Grupo 2A, ¿cómo se llama el grupo 2A? Alcalino terrio. Muy bien, alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Grupo 3A, donde está el boro, se llama boroides o también conocidos como térreos. Muy bien. Solo térreos, ¿ok? Solo térreos. Grupo 4A, liderando el carbono. Carbonoides. Ajá, ayúdense con el elemento. Carbonoides. Grupo 5A lidera el nitrógeno, así que se llama Nitrogenoides. Eso, muy bien. Nitrogenoides. Grupo 6A lidera el oxígeno, pero ya no se llama Anfígenos. oxigenoides, ¿no? Muy bien. Se llaman los anfígenos o los Calcogenoides. calcógenos, ¿ya? Perdón, sí, O calcogenoides. calcogenoides, exacto, ¿ya? Más abajito que acá ya no se ve. Los anfígenos o los calcógenos. ¿Listo? Muy bien, 6A, ya, 7A. ¿Quiénes son los del 7A? Ellos son Halógenos. los halógenos, ¿no? Los halógenos. Y finalmente los elementos del grupo 8A, la familia de los Gases gases. nobles. Muy bien, de los gases nobles. Entonces, tienen que saber recordar ese grupo A. Aquí nos dice, ¿no? Se encuentran mayoritariamente los elementos calcógenos. Como pueden ver, los calcógenos son el grupo 6A y no solamente vemos que de los calcógenos está el elemento. ¿Quiénes encontramos en mayor cantidad? Encontramos a los alcalinos, ¿no? Litio, sodio, potasio. Así que esto también sería falso. Y el último enunciado nos dice, el cloro pertenece al tercer periodo. Ya sabemos que aquí arriba, ¿no? En la tabla periódica, tenemos aquí cuando la tabla periódica y en esta tabla periódica todo lo que está aquí arriba son llamados grupos
o familias, ¿verdad? Y aquí tenemos, contando tanto al grupo A como al grupo B, vamos a tener 18 familias. Y esta tabla consta de ¿cuántos periodos? De 7 periodos. ¿Ok? Entonces son 7 periodos y 18 grupos o familias. Entonces, cuando nos dice que el cloro pertenece al periodo 3, aquí está el cloro, periodo 1, periodo 2, periodo 3, que es donde podemos observar que se encuentra ese cloro y posee menor electronegatividad que el flúor. Correcto, porque vemos que hacia arriba aumentaría la electronegatividad y el flúor sería más electronegativo que el cloro. Así que la respuesta aquí sería la alternativa enano. ¿Ok? Claro, ¿no? Todo claro. Si tienen preguntas, ya saben, chicos, simplemente abrir sus micrófonos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué tenemos en la siguiente pregunta? Ya, aquí nos dice lo siguiente. El dueño de un gato, acá sí vamos a ir a las diapositivas. Aquí. El dueño de un gato con pelaje atigrado de nombre romano se comunica al médico veterinario que su mascota debe estar parasitada. Luego de unos análisis se determina que está parasitado con esta sustancia, entonces el médico le recomienda suministrarle, ojo, cada día una dosis de 25 miligramos de praziquantel por kilogramo de masa. O sea, le dice 25 miligramos es la dosis por cada kilogramo que va a presentar el gatito, ¿no? Eso lo tiene que suministrar por día. Ojo, ¿ah? Esto es por día. Calcule el número total de moles. Chicos, cuando ustedes van a leer un enunciado, ¿ok? Recuerden que la química no es complicada. La química es solamente saber bien mi teoría, lo cual implica conocer bien mis fórmulas y simplemente leer bien el enunciado. Si tú sabes hacer esas dos cosas, el problema es súper sencillo. Entonces, aquí ya me está dando una información importante. Que he anotado acá, ¿no? La dosis por día, listo. Y aquí ya me están indicando qué debo de calcular. Calcule el número total de moles. Cuando yo leo esto, yo tengo que pensar cómo calculo el número de moles. Y te das cuenta que si tú no sabes tu fórmula de número de moles, ya perdiste, ¿no? Entonces, el número de moles aquí es igual a la masa entre la masa molar. Eso es lo que tú tienes que saber como teoría de calcular tu número de moles. Consumido por el gato en un tratamiento por 3 días. O sea que si yo calculo cuánto es el número de moles por día, al final lo que tengo que hacer es multiplicar por 3 y se acabó el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para calcular el número de moles? Necesito la masa y es importante que sepas las unidades. La masa es en gramos y la masa molar, como puedes ver aquí, eso es gramos por mol. Siempre importante las unidades. Muy bien, entonces el gatito, mira cuánto pesa. El gatito pesa 3,12 kilogramos. Entonces, esto es la dosis por 1 kilogramo y el gatito, como tiene esta cantidad de masa, ¿cuánto será la dosis que se le va a suministrar? Calculamos aquí y esto nos va a dar 78 miligramos, ¿no? La masa de la sustancia que le van a aplicar, el cual nos están preguntando el número de moles. Entonces, yo necesito esa masa que acabo de calcular en gramos. Aquí entra el tema de conversión de unidades. Tengo que saber cuánto va a ser en gramos. Como habíamos aprendido, lo que quiero eliminar abajo y lo que quiero obtener arriba. Y aquí se coloca el valor numérico de mili. ¿Cuánto vale mili, chicos? ¿Se acuerdan cuánto vale mili?
10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Listo. Entonces aquí calculando se van los miligramos y me quedo con 78 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora sí calculo el número de moles porque ya tengo todos mis datos en las unidades correctas. Masa 78 por 10 a la menos 3 gramos y todo dividido entre 312 gramos por mol. De aquí se van a ir los gramos y voy a tener que el número de moles va a ser 2,5 por 10 a la menos 4. Exacto, muy bien. Pero recuerda que ese número de moles que estamos calculando es por día, ¿no? Y aquí nos están preguntando por 3 días. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es multiplicar por esos 3 días. ¿Y cuánto sería? Sería 7,5 multiplicado por 10 a la menos 4 mol. Y esa sería nuestra respuesta, la alternativa casa. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Está todo claro? Profesora, había un problema que decía algo así, pero que era tomarlo por varias horas, cada ciertas horas. Ahí se Así. tiene que tomar en cuenta al Ahí lo inicio y al final. analizan como razonamiento matemático, ¿no? Que le tienen que agregar más uno, ¿cierto? A eso te refieres, ¿no? Ajá, sí. Ajá, cuando te dicen ese tipo de preguntas por horas, ahí lo analizas mismo razonamiento matemático. Pero si te dice aquí concreto por tantos días y por día es eso, ya ahí sí directo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Sí se ve, no? Ya. Dice, los compuestos químicos son sustancias puras, por lo tanto son representados por una fórmula química tales como el ácido carbónico. Aquí está el ácido carbónico y el ácido nítrico. Considerando la estructura mostrada, miren, una cosa importante acá y que siempre también se los he mencionado. En el examen, ustedes van a tener las estructuras tal cual están viendo, ¿no? Ahora, aquí en la solución, como pueden observar, ya vemos la presencia de un enlace dativo, ¿no? Profesora, entonces esta raya que yo veo aquí arriba, no me van a decir que es dativo, no, porque ahí entra justamente tu análisis de poder identificar si son enlaces normales, enlaces simples o si es un enlace normal dativo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Miren aquí, analizamos, ¿no? Nos piden marcar verdadero o falso según corresponda los enunciados siguientes. Y en los enunciados nos hablan sobre los enlaces dativos, si presenta enlaces covalente polares, electrones libres. Entonces, vamos a hacer primero el análisis para que ustedes comprendan si hay o no hay algún enlace dativo, ¿no? Como ya han visto la solución, saben que va a haber. Pero ¿cómo lo identifico? Miren, hidrógeno, grupo 1A, tiene un electrón. Ahí está. Este hidrógeno tiene un electrón. Ahí está. Ahora, recuerda que el oxígeno está en el grupo 6A de la tabla periódica, tiene 6 electrones. 1, 2, entonces 3, 4, 5, 6. Oxígeno, 1, 2, ¿no? 3, 4, 5, 6. Y ahora nos centramos en el carbono. ¿Cuánto tiene el carbono? El carbono tiene 4. Entonces, mira, 1, 2, 3 y 4. Y aquí había un oxígeno que nos hemos olvidado, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, como puedes ver, todos están con los enlaces normales, ¿no? Ácido nítrico, hacemos el mismo análisis. El hidrógeno, profesora, tiene 1 siempre. Muy bien. El nitrógeno, ¿cuántos tiene el nitrógeno, chicos? ¿Se acuerdan del 5. nitrógeno? Ajá, es importante que se acuerden, si no, no van a saber cuántos electrones tiene cada elemento. Son 5, entonces mira acá. 1, 2,
3 y 4. Uy, por ahí está faltando. Y le pongo acá 1. No, jamás tú vas a poner 1. Jamás. Como puedes ver aquí en los ejemplos del oxígeno, siempre van de par en par, ¿ya? Nunca se pone 1. Ah, le falta 1, le pongo. No. Entonces, ahora analicemos el oxígeno para que puedas ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tiene 1. Entonces, si yo analizo, digamos, 2, 4, 5, va a quedar 1 así. Y eso acabo de decirte que no tiene sentido. Entonces, cuando tú veas que el oxígeno tiene solo un enlace que participa un electrón, es la probabilidad muy alta de que sus 6 electrones estén ahí, los propios, y que ese electrón que estamos viendo que está compartiendo le pertenecen al elemento que está, en este caso, a su lado, el nitrógeno. Y ahí, como pueden verificar, el nitrógeno tendría sus 5 electrones y por teoría sabemos que el enlace que está formado por los electrones del mismo elemento se conoce como un enlace dativo, ¿no? Es por eso que ustedes tienen como respuesta esa estructura que están viendo aquí en la solución, ¿ya? Muy bien, entonces creo que ya quedó claro, se han recordado cómo identificar los enlaces, porque ya así les van a colocar, no les van a dar de frente un enlace dativo, a no ser que tengan suerte, ¿no? Y dice el siguiente enunciado. El ácido nítrico, se refiere a este, presenta 5 pares de electrones enlazantes y uno de ellos es un enlace dativo. Los electrones enlazantes, 5 pares de electrones enlazantes son estos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pares. 5 pares de electrones enlazantes, ¿no? Electrones enlazantes son los que están formando el enlace. Y uno de ellos es un enlace dativo, efectivamente. Por lo tanto, ese primer enunciado es verdadero, ¿no? Segundo enunciado que dice, el ácido carbónico presenta 6 enlaces covalentes polares. A ver si se han olvidado. Fácil, cuando tú ves un elemento XY, eso es un enlace polar. Pero si tú ves un elemento XX, eso es un enlace apolar. Entonces, aquí basta que yo veo diferentes y ya son enlaces polares. Un enlace polar, porque ahora está hablando del ácido carbónico, un enlace polar, 2 enlaces polares, 3 enlaces polares, 4 enlaces polares y 5 enlaces polares, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí? La respuesta sería falso. El ácido carbónico presenta 5 enlaces covalentes polares, ¿ya? Y finalmente el enunciado 6, que diga enunciado 3, que dice, ambas moléculas poseen un solo enlace múltiple e igual número de pares de electrones no enlazantes. A ver, veamos ambas estructuras. ¿Ambas presentan un solo enlace múltiple? Sí, podemos ver que este tiene aquí un enlace múltiple y este también tiene un enlace múltiple. Perfecto hasta aquí. Ahora, el número de pares de electrones no enlazantes. ¿Quiénes son esos pares de electrones no enlazantes? El número de pares de electrones no enlazantes son aquellos que no van a formar enlace. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 pares de electrones, ¿no? 6 pares de electrones no enlazantes. Ahora contemos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces acá tiene 7 pares de electrones no enlazantes. Así que por lo que esto no cumple,
ese último enunciado sería falso. ¿Ok? Respuesta, la alternativa casa. Profesora, Aquí, eso sí. del enlace covalente polar, pero cuando era simple, ¿no era distinto a cuando te decía solo enlace covalente? O sea, como que ese doble enlace puede ser tomado como dos, ¿o no? Doble enlace, este enlace es Ujú. Covalente era doble. distinto de simple, ¿o No, no? no, 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 no. Te estás confundiendo con el enlace normal. Acá sí hablas Ajá, de sí, que es, normal. ajá, esto es, esto es un enlace doble, ¿cierto? Pero tiene dos enlaces normales. Ah, sí, y si me di solo el enlace covalente, ¿lo tomo en cuenta como normal? ¿O como? Covalente, hija, es general. O sea, recuerda que cuando nosotros hemos estudiado los enlaces, hemos estudiado covalente, iónico y metálico. Covalente es general, donde tú tienes un no metal con un no metal. Iónico, metal con no metal y metálico, metal con metal. Y dentro del covalente, tú tienes los covalentes polares o los covalentes apolares, ¿no? Y que dentro de esas estructuras ya se clasifican o podemos hablar de los enlaces que van a presentar. Si es un enlace doble o si es un enlace triple, hablamos de enlaces covalentes múltiples, ¿no? Pero si es, por ejemplo, un enlace solo uno, entonces decimos que es un enlace simple. Ahora, la definición de normal con la definición de dativo es donde ahí se diferencia, porque la definición de enlace normal te dice, ¿por qué decimos que aquí hay dos enlaces normales? Porque la definición de normal dice es la formación de dos electrones. Entonces, de un par de electrones. Aquí tú tienes un electrón, hay un par. Aquí hay otro electrón, son dos pares. Sin importar si es que estos electrones le pertenecen al mismo elemento o diferente elemento. Entonces, por eso decimos aquí, esto es un enlace doble y tiene dos enlaces normales, ¿no? Y que es muy diferente cuando nosotros decimos, por ejemplo, un enlace dativo. Un enlace dativo también es un enlace normal, pero no es un enlace simple, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener esa diferencia. ¿Cuándo va a estar formado? Cuando son eh, esto nunca va a ser dos enlaces simples, que esto es lo que muchos se confunden, ¿no? ¿El doble puedo decir que hay dos enlaces simples? No. Puedes decir que hay dos enlaces normales porque está formado por un par de electrones, al igual que el enlace simple, ¿no? Pero esto no es simple. El simple es solo este de aquí. No sé si me entendiste, ¿sí? La diferencia entre esos Sí, enlaces. Miss. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ah, y aquí estaba viendo que en el caso de las soluciones, por ahí que se están preguntando, eso lo que les dije acá, que cuando dos elementos son diferentes, ¿no? Polar y cuando son dos iguales a polar, eso es lo que ocurre por lo general, ¿no? Y una forma de constatar ello es justamente que ustedes calculan la variación de electronegatividad, por eso les dan esa información. Entonces, los polares, cuando ustedes, por ejemplo, calculan oxígeno e hidrógeno. A ver, ¿cuánto tiene el oxígeno? Un enlace oxígeno con el hidrógeno. El oxígeno tiene 3,5 y el hidrógeno tiene 2,1. Entonces hay una diferencia de ¿cuánto? Una diferencia de, ¿cuánto sería acá? Este es 2, esto.
Ya, sería una diferencia de una variación. Esto se llama variación, ¿no? La diferencia, o sea, la variación de electronegatividad sería 3,5 menos 2,1. Entonces, ¿cuánto sale esto? Esa variación sale 1,4. Entonces, cuando la variación de electronegatividad es diferente de 0, nosotros decimos que es polar. Pero si tú tienes, por ejemplo, elementos con la misma electronegatividad, que en este caso no es ninguno, porque como pueden ver todos son diferentes, así que todos van a salir enlaces de tipo polar, ¿no? Pero cuando tú tienes la variación de electronegatividades que sale igual a 0, y eso va a ocurrir, por ejemplo, un enlace de tipo HH. ¿Cuánto es su electronegatividad? 2,1. Del otro 2,1. ¿Cuánto es tu variación? A 0. Cuando tienen elementos iguales, por lo general van a ser apolares. Pero tengan mucho cuidado con el fósforo, porque si no me equivoco, el fósforo tiene 2,1. Entonces, enlaces por ahí pH no vayan a ser, profesora dijo diferentes, entonces va a ser polar. No, mucho cuidado, porque si les dan datos de electronegatividad, observen que no haya elementos diferentes que tengan la misma electronegatividad, porque siendo diferentes, al hacer la resta y tener el mismo valor numérico de electronegatividad, les va a dar 0. Entonces, al ser diferentes, les va a dar un enlace de tipo apolar, ¿ya? Entonces, mucho cuidado y presten mucha atención con ello. Si todos los elementos del ejemplo son diferente electronegatividad, entonces se resume a eso lo que les acabo de decir, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la forma de saber si tienes un enlace polar o apolar, o elementos iguales diferentes, o si no, un cálculo de variación de electronegatividad, que simplemente es una resta. Ya, pregunta número 4. Todo bien, ¿no? ¿Qué nos dice en la pregunta número 4? A ver. La existencia de los estados condensados de la materia. Nos habla del estado sólido, líquido, siendo más intensas en un sólido, y por ello posee tanto forma como de volumen definido. Piden marcar el enunciado incorrecto. Ya. Enunciado 1. Las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares, así como el cloro, el nitrógeno y el CO2. A ver, ¿qué tengo que recordar de las moléculas, no? ¿Qué tengo que recordar de las moléculas polares? Acabamos de hablar del enlace. XX es un enlace apolar, mientras que XY por lo general es un enlace polar, que es muy diferente a la molécula, ¿no? Entonces, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, esto es una molécula, ¿cierto? Esto es una molécula. Entonces, cuando se une con otra molécula, y como esta molécula es una molécula apolar, ya por lo mismo que acabamos de explicar hace un momento de los enlaces, sabemos que en las moléculas apolares las únicas fuerzas que van a interactuar van a ser las fuerzas de London, ¿verdad? En cambio, cuando yo tengo moléculas que son polares, como por ejemplo aquí, esto es una molécula polar y se une con otra molécula polar, entonces aquí van a haber fuerzas intermoleculares, y que ustedes ya saben que sí o sí, ¿quién va a estar? Siempre London, siempre va a estar London, ¿no? A pesar que London están en las apolares, aquí también va a estar presente. Entonces aquí ahora viene la definición. Si esto es una molécula polar, entonces, ¿qué cosa también va a presentar? Va a Dipolo, dipolo. presentar, muy bien, dipolo-dipolo. Pero no te olvides de verificar si por ahí está el famoso enlace de tipo FON,
que puede ser el enlace FH, el enlace OH o el enlace NH. Y sí, estamos en este caso. Entonces, también, ¿qué tipo de fuerzas vamos a encontrar? Vamos a Puente de encontrar hidrógeno. puente de hidrógeno. Muy bien, puentes de hidrógeno. Listo. Ahora, vamos a la pregunta. Estas moléculas que estamos viendo aquí, cloro, ¿no? Es una molécula polar, ¿está claro? Porque es la misma forma de este. Es cloro, cloro, enlace apolar, molécula apolar. Entonces, sí va a presentar London. Esto es igual, nitrógeno, nitrógeno. Ahora, por ahí puede estar causando duda el CO2. ¿Y cómo se va a comportar ese CO2? Ese CO2 también es una molécula polar porque cuando tú haces la gráfica de esa estructura, CO2, carbono central, oxígeno alrededor, siempre tratas de dibujar lo más simétrico posible. 1, 2, 3 y 4, porque el carbono está en el 4A de la tabla periódica y el oxígeno está en el 6A. Dibujo los oxígenos, que serían 1, 2 para que se enlacen, 3, 4, 5, 6, 1, 2 para que se enlace, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿qué estamos viendo? Teoría que nos dice que cuando la molécula es simétrica, quiere decir que si yo trazo un plano, un espejo, todo lo que está a la izquierda es igual a la derecha, entonces yo puedo decir que esto es una molécula apolar, ¿no? Entonces, recordando ello, apolar. Y además porque el átomo central que estamos viendo aquí en ese carbono no tiene electrones libres. Entonces, también este sería una molécula polar que va a presentar fuerzas de London. Las fuerzas dipolo-dipolo y puente de hidrógeno se presentan en moléculas polares. Sí, acabamos de explicar. Acuérdense que las dipolo-dipolo y puente de hidrógeno son polares, pero acuérdate que las de puente de hidrógeno son exclusivamente aquellos que tienen este tipo de enlace, el enlace FON, como el HF y el agua. Entonces el HF, sí, el HF está presente aquí. Y el agua, cuando tú graficas el agua, ¿cómo es la estructura del agua? El agua es así. Entonces, ¿qué tienes? Tienes el enlace de tipo OH, que sería este de acá. Entonces, también van a presentar puentes de hidrógeno, ¿no? Esto es verdadero. Luego nos dice, en el cloro, que pesa 71 gramos por mol, las fuerzas de London son menores que el nitrógeno, que pesa 28 gramos por mol. Quiere decir entonces que el cloro es una molécula, así estaría el cloro, de mayor masa por el dato, comparado con el nitrógeno gaseoso, ¿verdad? Y que de acuerdo a la teoría, porque eso es teoría, nosotros sabemos que mientras mayor masa molecular tenga, la fuerza de London va a ser mayor. Por lo tanto, este último enunciado sería falso. Nos estaban preguntando por lo incorrecto, entonces eso solo correspondería a la letra E, donde el enunciado 3 es incorrecto, ¿no? Entonces, recordando aquí el tema de fuerzas intermoleculares, ¿ya? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está todo claro? Sí, ¿no? Ya. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué dice en la pregunta 5? Muchos ácidos oxácidos están presentes en nuestra vida cotidiana e incluso algunos son causantes de fenómenos que dañan el ecosistema. Se sabe, está mi lapicito aquí.
Se sabe que el agua de lluvia aumenta su acidez, o sea, por aquí podríamos estar pensando en la lluvia ácida, ¿no? Al reaccionar con el N2O5 del aire y forma de la misma manera el SO3 formando el fenómeno conocido como la lluvia ácida. Ya nosotros hemos estudiado contaminación ambiental. Y en contaminación ambiental, cuando hemos hablado de la lluvia ácida, recuerden que son dos sustancias, dos compuestos principalmente, ¿no? Estamos hablando del ácido nítrico y estamos hablando del ácido sulfúrico. Esas son las dos sustancias que se estarían formando. Al respecto, dice, complete y seleccione la alternativa que contenga la fórmula correcta de los ácidos producidos. Ahora, ¿cómo es que se forma? Aquí entra ya el tema de nomenclatura, ¿no? Si nos dice que tenemos el N2O5 y que al reaccionar con, se sabe que el agua de la lluvia aumenta su acidez al reaccionar con el NO2,5. Entonces, cuando tenemos esta sustancia que es un anhidrido, ¿no? Al combinarse con el agua del ambiente forma el ácido. ¿Cómo era la formación de los ácidos? Acuérdate que estamos frente a los ácidos ácidos, ¿no? Los ácidos oxácidos, ¿no? Donde tienen el oxígeno. Lo único que tenemos que hacer aquí es sumar H2, que es el único, N2 y oxígeno 5 más 1, 6. Y al simplificar, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos nuestro ácido nítrico, HNO3. SO3 con el agua de la misma forma, H2, azufre y O4. Y eso sería nuestro ácido sulfúrico, ¿no? ¿Y cómo voy a saber, profesora, que se está formando? Esto es teoría, chicos. Teoría donde nosotros hemos estudiado que los óxidos ácidos, que son estos de aquí, cuando se combinan con el agua, forman los ácidos oxácidos. Y los ácidos oxácidos tienen la forma que el primero va el hidrógeno, coloco un X cualquiera, luego viene un no metal, un I, y finalmente los oxígenos, que le pongo acá C. Esa es la forma que van a presentar los ácidos oxácidos. Un momentito, por favor. Ya, listo. A ver. Listo, entonces aquí nuestra respuesta de ácido nítrico y ácido sulfúrico sería la alternativa ENA. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice? El cloruro de mercurio 2, ya te está diciendo que el mercurio está trabajando con el 2. ¿Dónde está el cloruro de mercurio? Aquí, ¿no? Forma parte de una solución que se utiliza para la prevención de la madera y especímenes biológicos. Dicha sal se puede producir mediante la reacción del ácido nítrico. Espero que ya ustedes sepan identificar muy bien a los ácidos con el mercurio, ¿no? Ahí está el mercurio. En presencia del ácido clorhídrico, según la siguiente reacción. Bien, hasta el momento no tenemos nada de información, tenemos una reacción química, por ahí vamos pensando qué es. Ya les he dicho que al momento de resolver un ejercicio, lo primero que ustedes tienen que hacer es identificar el tema. La forma oxidada, oxidante, moles de electrones, entonces esto es reacción redox, ¿no? Y para poder yo entender reacción redox, yo tengo que saber determinar los estados de oxidación.
Entonces, comenzamos rapidito, porque eso lo tienes que hacer súper rápido, ¿no? Recuerden que el tiempo que ustedes tienen por pregunta creo que es menos de 2 minutos, ¿no? Entonces, aquí es menos 2, aquí es más 1. Ustedes con la práctica que han adquirido en todo el ciclo, que han estado resolviendo y practicando, ya inclusive al ojo van a saber que el nitrógeno es más 5, ¿no? Ya no necesitan estar colocando. Elementos solitos, 0. Cloro menos 1, hidrógeno más 1, cloro menos 1, mercurio aquí más 2, porque acá tenemos cloros, ¿no? Oxígeno menos 2, nitrógeno más 2, y ya aquí solo para repasar, porque el agua generalmente nunca participa de las reacciones, ¿no? Muy bien, entonces recordando cómo determinar los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Ahora sí, ¿qué tienes que saber? Tienes que recordar que todo se trabaja como una recta numérica. Si nosotros observamos que los estados de oxidación aumentan, ya sea desde los negativos o solo en el sector de positivos, decimos que ocurre un proceso de oxidación. Entonces, chicos, ¿quién se está oxidando aquí? ¿Quién se está Mercurio. oxidando? Miren el mercurio acá. Ah, entonces el mercurio se está oxidando. ¿Ok? Aquí hay un proceso de oxidación. Y si alguien se oxida, el otro se tiene que reducir. Es cuando disminuye el estado de oxidación. Hay una reducción. ¿Quién se está reduciendo aquí? Más 5 pasa a más 2, entonces aquí está ocurriendo una reducción. Y esto te permite rápidamente recordar que la sustancia que se reduce, ¿cómo se conoce? Como agente oxidante, ¿no? Antioxidante. Eso. Y la sustancia que se oxida se conoce como agente reductor. Y las especies que finalmente se tienen en los productos, ¿qué pasó contigo? Se oxidó, mira, aquí de rojito. Ah, entonces te llamas forma oxidada o especie oxidada. ¿Y qué pasó contigo? Ah, yo me reduje, ¿no? Ah, entonces tú te llamas forma reducida o especie reducida. Listo, entonces todo eso sale ¿con qué? Con conocer los estados de oxidación y recordar cómo se llama cuando aumenta el estado de oxidación o disminuye el estado de oxidación, ¿ya? Muy bien, ahora sí, respondemos. La forma oxidada es una sal aloidea. Miren, la forma oxidada es esta de aquí. ¿Y qué es una sal aloidea? Es aquella sal conformada por un metal y un no metal donde no hay presencia de oxígeno. Entonces aquí efectivamente metal, no metal y no hay oxígeno. Así que este primer enunciado sería verdadero. ¿El agente oxidante es un ácido oxácido? El agente oxidante es un ácido oxácido. Todo ácido tiene hidrógeno al inicio y decimos, exacto, y decimos que es oxácido porque también va a estar la presencia del oxígeno y en el medio el no metal. Entonces, eso es correcto, ¿no? Y en la última nos piden saber cuántas moles de electrones se requieren, no, se transfieren, perdón, para producir una mol del NO. Entonces, ¿qué me están diciendo? Balancea. Entonces, chicos, vamos a balancear y cuando me preguntan cuántas moles de electrones, tengo que balancear por el método redox, ¿no? ¿Cómo balanceo? Es importante simplemente saber identificar, ¿no? Ya lo habíamos hecho. ¿Quién se reduce? Se reduce el nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Listo. Ya, todavía aquí, todavía no sabes por qué. Ahorita vamos a explicar.
¿Quién se oxida? Ah, se oxida en este caso el mercurio 0, aquí está, a mercurio más 2. Muy bien, simplemente en redox se copia los estados de oxidación. Listo, ahora, ¿qué hacemos? Aquí lo primero que tienes que ver es que el número de átomos sea igual. Aquí hay un nitrógeno, aquí hay uno. Perfecto, no necesitas multiplicar por nada. Solo dime de más 5 a más 2, como una recta numérica, ¿no? Tú tienes aquí el 0, tienes el más 1, tienes el más 2, tienes el más 3, tienes el más 4 y tienes el más 5. Entonces estás aquí, mira, estás aquí, estás en el más 2 o perdón, estás en el más 5 porque es reducción. Entonces, al 2, ¿cuánto estás yendo? Mira, 1, 2 y 3. Son 3 caminitos, 3 sombreritos que cada presenta un electroncito, ¿no? Has reducido hasta más 2, lo cual significa que también tienes que saber por definición que He en la ganado. reducción, eso, muy bien, se gana electrones. Y porque se gana electrones, esos electrones tienen que venir aquí, aquí a la izquierda, ¿no? En los reactantes. 3 electrones que se ganan. Mientras que en la oxidación, acá se pierde electrones. Se pierde electrones y se tendría que colocar menos aquí. Pero como siempre trabajamos con positivo, ese menos pasa al otro lado y se va al más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Estábamos en 0 y pasó a más 2. Entonces, mira, 1 y 2, ahí está. Por eso decimos que aquí son 2 electroncitos. Se están perdiendo 2 electroncitos. ¿Qué dice la teoría? Que el número de electrones que se gana y el número de electrones que se pierden tienen que ser iguales. Y cuando son diferentes, buscamos el mínimo común. Por esa razón, multiplico por 2 para que sea 6 y acá multiplico por 3 para que también sea 6. 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Pero, como puedes ver aquí los paréntesis, ¿no? Eso al multiplicar por 2 a toda la semirreacción afecta al nitrógeno, lo cual podemos ver aquí, cómo este 2 entra a ese nitrógeno más 5 y cómo entra ese nitrógeno más 2. Y podemos ver cómo ese 3 ingresa a ese mercurio 0 y cómo ingresa a multiplicar a ese mercurio más 2. Y finalmente, ¿qué hacemos? Sumamos todo igual, ¿no? Como está, pero ya colocando dónde representa cada uno de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ese nitrógeno más 5 le corresponde al ácido nítrico, entonces por eso se coloca aquí 2, que era del ácido nítrico. Mercurio sí estaba solito, mercurio solito, sigue solito, el 3. Aquí al HCl lo copio igual, Hg, cloruro de mercurio, lo multipliqué aquí el mercurio por 3, por eso ahora es por 3. En el caso del NO, ese NO es del 2, ahí está, y finalmente el agua que lo copio aquí. Después de hacer ese balance redox, recuerda que tú tienes que hacer una verificación con el método de tanteo para ver si es que todo está balanceado. Y en el método del tanteo comienzas con el metal, seguido con el no metal, seguido con el hidrógeno y terminas el de ver el balanceo con el oxígeno. Verificamos aquí 3 metales de mercurio con 3 mercurios, 2 nítricos, un cloro. Por aquí, miren, aquí hay un cloro nada más. ¿Y aquí cuántos cloros tenemos? 3 por 2, 6 cloros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a ese HCl por 6 para que esté balanceado con ese mismo número de átomos que tenemos aquí en ese cloro, ¿no? ¿Me están siguiendo, no? Cualquier duda me avisan, ¿no? Entonces, aquí tenemos ese cloro y acá tenemos 2 por 3 son 6 y por eso multiplicamos por 6, ¿no? Y todos los otros sí se quedan tal cual, ¿no? Porque estaban ok, estaban balanceados y verificamos aquí, seguimos aquí.
Ahora vemos los hidrógenos. Son 3 hidrógenos, no, perdón, son 2 hidrógenos por aquí y por aquí tenemos nada de hidrógenos, ¿no? Acá tenemos, perdón, aquí ya hay que ver porque aquí ya hemos multiplicado. Entonces aquí 2 hidrógenos y por aquí son 6 hidrógenos. Entonces en total tenemos 8 hidrógenos que tenemos que ver que existan en los productos. Y el único que tiene los hidrógenos aquí es la molécula de agua. Entonces como solo había uno aquí y ahora vemos que son 8 a la izquierda, tiene que haber 8 acá. Por esa razón multiplicamos aquí por 4. 4 por 2, 8, ¿no? Estamos balanceando en ese orden. Y nos toca finalmente el oxígeno, que son 2 por 3, 6, 2 y 4, 6. Chicos, esa sería la reacción balanceada para esa reacción, ¿no? Ahora, ¿para qué todo esto? Para nosotros ahora ver una mol del NO. ¿Dónde está tu balance? Tu balance del NO es esto, ¿no? Aquí está. Voy a borrar todo esto. Esta es mi reacción balanceada y me dice que esto es el NO. ¿Cuántas moles tienes aquí? 2 moles. Entonces para producir 2 moles de tu reacción, para obtener NO, pregunto, ¿cuántos electrones se han visto involucrados para tener esas 2 moles del NO? 6 electrones. Correcto, son esos 6 electrones, porque acuérdate que hemos multiplicado por 2 y por 3 para que sean 6. Entonces son 6 moles de electrones que se han transferido para tener la reacción balanceada con 2 moles del NO. Pero a ti te están preguntando por una mol. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente vas a dividir entre 2. Yo quiero una mol, entonces, ¿cuánto se requiere? Se requeriría simplemente 3 moles de electrones. Entonces, ¿qué dice el enunciado aquí? ¿Se transfieren 3 moles de electrones para producir una mol de NO? Correcto. Eso sería entonces, chicos, verdadero. Respuesta, la alternativa dada. Profesora, esa transferencia yo no la puedo hallar desde la semireacción, o sea, desde ahí decir si así es verdadero o falso, o tengo que hacer todo todavía para decir recién si es verdadero o falso. A ver, el detalle hasta aquí, tú puedes, a ver, ¿dónde está? Aquí. Hasta aquí tú ya puedes saber que son 6 moles de electrones que se están transfiriendo, ¿verdad? Entonces, como tú dices, acá yo ya sé. Te refieres a esta última parte que hemos verificado, ¿verdad? Sí. Ya, entonces acá yo ya sé que son 6 porque has multiplicado, pero el detalle, ¿no? El detalle es que tú no sabes si esas 6 moles de electrones, ¿cuántos te va a dar de esto? ¿No? Aunque en este caso es que como no sabemos todavía si es que todo va a combinar, todo va a estar bien, puede que al momento que estemos multiplicando se altere y tengamos, no, entonces acá falta nitrógeno, multiplico por 2, entonces ahí ya cambió. ¿Me dejo entender? Ya, claro, no es tan seguro, Sí. tienes que aún tantear para Exacto, confirmar. tienes que tener los coeficientes de todos correctamente balanceados. Y la única forma de saber ello después de esto es el tanteo, porque el redox solamente te va a permitir balancear los elementos que sufrieron cambios de estado de oxidación. Y por eso es que con el tanteo tú ya eh, balanceas a todos los otros elementos que no participaron de la reacción del proceso redox, ¿no? Entonces aquí después, si bien es cierto, ahorita tú tienes 2, puede que en el momento que hagas la verificación por tanteo, eso te cambia 3, te cambia 5, te cambia 6, te cambia 10, no sé. Entonces, esos 6 moles de electrones finalmente va a ser al número de moles del balance final, ¿no? Entonces ahí por eso es que sí o sí sería necesario. Ahora Profesora, sí, ¿y cuándo usamos el método de ion-electrón? ¿Qué me tiene que cuando decir el enunciado? cuando la pregunta te diga de acuerdo al método de ion-electrón. O en los enunciados te van a decir el número de moléculas de agua, ¿no? Que se adicionan
en la semirreacción o el número de protones de hidrógenos. Entonces, porque acuérdate que en el método ion-electrón nosotros aumentamos agua y para poder balancear los hidrógenos, balanceamos al otro lado con los protones. Entonces, cuando las preguntas van enfocadas al número de esos protones de hidrógeno o al número de moléculas de agua, ¿no? Entonces, por ahí ya te vas dando una idea de que eso es ion-electrón. Pero si es que no te dicen nada, como yo siempre les digo, van por el método más fácil que es el método del tanteo, ¿no? Entonces las preguntas de ion-electrón generalmente son bien, se notan que cuando tienes que hacer el ion-electrón, ¿no? Y otro es cuando a veces son preguntas sencillas y por ejemplo te dicen, a ver, se me ocurre por ejemplo el ácido, el NO2, por ejemplo, y te dicen aquí, ¿no? NO, por ejemplo. Balancea, ¿no? Entonces te dice balancea la siguiente reacción e indique cuántos protones de hidrógeno presenta o cuántas moléculas de agua va a presentar. ¿Por qué? Porque según la teoría tú dices aquí yo tengo un nitrógeno, me falta oxígeno, porque tú no tienes Oxígeno aquí y los agua, ¿no? hidrógenos. Exacto. Entonces tú dices, acá no tengo agua, ¿por qué me preguntan por agua? Acá no tengo agua, aquí no tengo protones, entonces cuando tú más o menos veas que te están preguntando por ello, entonces aquí es porque yo tengo que aumentar mi molécula de agua porque me falta un oxígeno y por ende aquí aumento mis 2 protones de hidrógeno. Entonces, ya saqué los protones y ya saqué las moléculas, ¿no? Entonces, son un poquito evidentes, Melody, las preguntas de balance ion-electrón, ¿no? ¿Ya? Listo. Ya, vamos a ver aquí. La urea, me dice aquí el compuesto, o sea que ya me están ayudando en reconocer quién es la urea, ¿no? Aquí está, esto es la urea entonces. Es una sustancia que se elimina de nuestro organismo mediante la orina y el sudor. Si para obtenerla se combina 510 gramos de amoníaco, o sea, me está diciendo que de ¿no? Este es el amoníaco. Si dices, profesora, pero yo no sé, no te asustes porque acá te va a decir con 750 de dióxido de carbono. Ya, si no sabes eso ya sería el colmo, pues, ¿no? Dióxido de carbono si lo identificas y ya por ende el otro sería el amoníaco. Entonces te están diciendo de dato que tienes aquí 510 gramos de amoníaco y 750 gramos de dióxido de carbono, según la siguiente reacción. Al respecto, marque verdadero o falso. El reactivo en exceso, limitante, cuánto sobra, producción. Esto es el tema de estequiometría. Así de fácil. Recuerda siempre, identifica el tema, porque cuando ustedes van a identificar el tema, ustedes van a saber cuáles son las posibles fórmulas. Aquí yo no voy a estar pensando, por ejemplo, en este caso, como no hay ningún enunciado de gases, yo no voy a estar pensando en pavo ratón, ¿no? Yo no voy a estar pensando en la velocidad 1, velocidad 2, cinética y toda la reacción de lo que uno estudia en las velocidades de los gases, ¿no? Descarto. ¿Por qué? Porque en los temas de estequiometría generalmente, ¿qué hay? Tengo que hacer balance, tengo que calcular número de moles y las relaciones estequiométricas. Por eso es importante que ustedes identifiquen el tema. Cuando yo esté identificando un tema de gases, yo no voy a pensar, pues, clasificación de repente de materia o voy a estar pensando en contaminación ambiental, porque son temas diferentes, ¿no? A no ser que por ahí se acople, pero tienes que observar bien a qué se enfoca esa pregunta, ¿ya? Entonces, siempre lee, identifica el tema. Estamos en el tema de estequiometría. Y cuando yo estudio estequiometría, lo primero que tengo que hacer con esa reacción, ¿qué es? ¿Qué Balancear. Correcto, tengo que balancear, no te olvides, balancear la reacción, porque si tú no balanceas, ya todo el cálculo que hagas no va a servir. Entonces, miren, vamos a balancear.
siempre por el método más fácil, que es el tanteo. Un nitrógeno, un nitrógeno, 2 nitrógenos. Entonces multiplico por 2. Listo. Un carbono, 3 hidrógenos. Aquí podemos ver por 2, 4 más 2, 6 hidrógenos. Entonces como ya habíamos multiplicado por 3, 2 por 3, 6, ya están balanceados los hidrógenos. Y finalmente los oxígenos. ¿Cuántos oxígenos tenemos aquí? Aquí tenemos 2, aquí tenemos 1 y 1, reacción balanceada. Entonces el único numerito que hemos obtenido aquí sería S2 y que es muy importante. El resto, 1, 1 y 1. ¿Cómo resuelvo esto, profesora? Importante. Siempre vas a colocar primero datos y vas a dejar esta parte de aquí superior libre para colocar la relación estequiométrica dependiendo qué te interesa, porque puede ser relación estequiométrica de masa, puede ser relación estequiométrica de mol, de volumen. ¿Y quién va a definir esto? Mis datos. ¿Qué te dicen los datos? Los datos me dicen que se tiene 510 de amoníaco. Ahí están los 510 y los 750. Cuando ustedes tienen dos datos, que siempre también les recalco, tengo que determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Porque si tú quieres saber cuánto se va a producir de urea, ¿no? Que eso sería, por ejemplo, nuestra primera incógnita. Yo te pregunto, ¿con quién vas a calcular? ¿Con cuál de los datos que tú estás trabajando? ¿Con los 510 o con los 750? No sé, profesora, cuál utilizar, porque si utilizo el 510 como regla de 3, me sale un valor y si utilizo el 750 me sale otro. Claro, porque generalmente, chicos, cuando ustedes les dan dos datos, quiere decir que hay alguno que está como limitante y el otro está como reactivo en exceso. Y tienes que recordar que tú trabajas con el limitante, así que debes de calcular primero el limitante. ¿Y cómo calculo el limitante? Ahí viene, en este caso, como tú estás trabajando con datos de masas, entonces la relación estequiométrica tiene que ser de masas. Y para ello te dan aquí, mira, ya tienes suerte que está todo sumadito. NH3, 17. Entonces, profesora, esto pesa 17. Pero como son dos, por eso se coloca 34. ¿Cuánto pesa el CO2? 44. Muy bien. Y como aquí es 1, por eso solo colocamos 44. Quiere decir, ¿cómo analizo esto? 34 gramos van a necesitar 44 de CO2. Entonces, por 510, ¿cuánto voy a necesitar? Como hay dos datos aquí, tengo que calcular el reactivo limitante y en exceso. ¿Cómo calculo ello? Como ves aquí esa aspa, eso te dice, es una forma muy práctica de calcular quién está en exceso y quién está limitante. 44 por 510 y 750 por 34. Si ustedes multiplican esos valores, van a tener una prox de 22.440, 44 por 510, y 750 por 34 va a ser 25.500. Entonces, el que es mayor, como estamos viendo aquí, viene a ser el reactivo en exceso. Así que yo no trabajo con esto. ¿Con quién trabajo? Con el reactivo limitante. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si 34 produce ¿cuánto? Ahora relaciona con la urea, porque a ti te están preguntando con la urea, ¿no? Si quieres como modo de práctica, puedes calcular de todos, como lo he hecho aquí. La urea, ¿cuánto pesa? 60. 60 por 1, 60, ahí está. ¿Cuánto pesa el agua? El agua pesa 18, ¿no? 18 por 1, ahí está. Pero en el examen
no, en el examen tú no vas a tener ese tiempo de calcular de todos, no. En el examen ya tú vas a leer tus enunciados y tú vas a decir, a mí me interesa la urea, entonces solo me enfoco en la urea, no en en el agua. Muy bien, decimos entonces 34 gramos de amoníaco van a producir 60 gramos de urea. Eso es la importancia de la estequiometría. Ahora, tu dato dice que tienes 510. ¿Cuánto vas a producir? M. Y haces una reglita de 3, ¿no? 510 por 44. No, bueno, en este caso creo que está yendo del CO2, ¿no? Ya, entonces aquí, ya vamos, hasta ahí vamos a ir. Vamos a ir leyendo los enunciados. Dice, el reactivo en exceso es el CO2. El reactivo en exceso es el CO2, correcto. Y el limitante es el NH3, correcto. Esto sería verdadero. Quedan sin reaccionar, chicos, aquí. Profesora, ¿qué cosa es eso de que queda sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso? Como este CO2 está en exceso, porque ya hemos hecho el cálculo, tú vas a tener una cantidad que sobra, ¿no? Porque es exceso. ¿Y cómo vas a calcular esa cantidad que está sobrando? Es muy fácil, porque como tú ya sabes quién es el reactivo limitante, ¿no? Y en este caso el reactivo limitante es el amoníaco. Mira, voy a copiar aquí el amoníaco con el CO2. Solamente en estos dos me estoy enfocando. El amoníaco son 2. Entonces tú sabes que son 34 gramos que van a producir 44 gramos. Y ya sabes que esto es el reactivo que está en exceso y que tú vas a trabajar solo con el limitante que es ese valor de dato de 510. 34 produce 44, o perdón, reacciona con 44, entonces si tengo 510, ¿cuánto va a ser? Y eso es lo que está haciendo acá. 510 por 44 entre 34, eso da 660 gramos de CO2 que tú necesitas para que la reacción ocurra. Pero ¿cuánto tú tienes de dato? De dato te dijeron que tienes 750. Ah, entonces el exceso son 750 menos 660, que es lo que sí reacciona, y lo que sobra sería esos 90 gramos, ¿ya? Entonces dice, quedan sin reaccionar 60 gramos del reactivo en exceso. Falso, quedan sin reaccionar 90 gramos. Y finalmente, se produce 790 gramos de urea. Veamos, vamos a ver cuánto se produce de urea. Entonces, para ver la producción de urea, igual, solo me interesa ver el amoníaco, que es el reactivo limitante, con la urea, ¿no? El NH2, 2CO. 34 gramos de amoníaco van a producir 60 gramos de urea. Mi reactivo limitante es 510, entonces, ¿cuánto va a ser? 510 multiplicado por 60 dividido entre 34. ¿Van a producir cuánto? 900 gramos de urea. Y se acabó el problema, chicos. Como acá decía que era 960, ¿no? Ah, no, 790. Eso sería falso, ¿no? Entonces, esta geometría es solo balance y es solo regla de 3. ¿Ya? No hay otra cosa que se complique en ese tema de estequiometría. ¿Estamos bien? Ay, a ver, por ahí dicen pero hubo un problema que dieron el valor de R y ni se usaba. Claro, miren, yo les voy a decir una cosa. Compuestos ternarios, 3 elementos distintos, sí, Melody, como por ejemplo el ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico es un compuesto ternario, porque tienes HNO3. Entonces tienes ahí el nitrógeno, el hidrógeno y el oxígeno. Es un compuesto ternario. Compuesto binario, por ejemplo, óxido de magnesio, compuesto binario, ¿no? Entonces, con respecto a lo que dices, Melody, de los datos.
Hay muchas formas de resolver un problema, ¿no? En algunos temas, ¿no? Como por ejemplo cuando te piden, sobre todo en estequiometría con gases o moles, molaridad, por ahí, hay muchas formas. Puedes hacerlo directo con estequiometría, puedes de repente analizarlo directo con por ahí moles y lo relacionas con gases, ¿no? Puede ser el caso. Entonces, la persona quien hace la evaluación, la pregunta, puede que en ese momento está pensando que si el alumno lo hace por este método, necesita este dato. Entonces te pone el dato. Pero aquel que lo hace de esta manera tal vez no lo use, pero entonces por esa razón pone. Y muchas veces también se pone como distractor, ¿no? Lo ponen como distractor. Entonces por eso es que ustedes tienen que estar seguros de cuál es el tema. Ah, el tema es esto, número de moles, esto. Entonces, si por ahí yo veo un dato que está por ahí y yo estoy segura de lo que voy a hacer mi cálculo y qué fórmulas necesito, no se preocupen. Confíen en ustedes. Lo más importante es que ustedes vayan a un examen con confianza, ¿no? Porque si ustedes ya van con miedo, y yo sé que hay nervios, yo sé que hay presión, porque también yo he estado en su lugar, ¿no? Todos sus profesores que hoy en día les enseñamos un día hemos estado sentados así como ustedes, con esa presión, con ese temor que vendrá, que no vendrá, ¿no? Y también hemos pasado esa, no sé si ya les ha pasado también que, ay, ya estoy con el tiempo y justo este tema no creo que venga y ese tema viene. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Estudias todo, te amaneces estudiando y te faltó una cosita y dices, eso no creo que venga. Y justo viene eso de ahí, ¿sí o no? También hemos pasado nosotros por esa situación. Entonces, a pesar de que existe todo esto, de que a veces uno no tiene los temas completos, a pesar de que uno va con la presión, va con un poquito de miedo, ¿no? Todo eso, ustedes igual tienen que ir confiados, ¿no? Eso, lo que menos esperas, a veces dices, uy, eso no creo que venga, ¿no? Y eso viene, ¿no? Y a veces también sienten de que de repente el examen tiene que venir difícil y cuando ven una pregunta muy sencilla dicen, no creo que sea así, es muy fácil. También les ha pasado, ¿no? ¿Y eso sabes cuándo ocurre? Eso ocurre cuando ya tu nivel está en como dice, está con tu quita ahí ya. Entonces ya los problemas que antes para ti tú decías más o menos, ya como estás en un nivel ya más avanzado, ¿no? Te has preparado bien, te has esforzado, entonces esos problemas para ti ya te parecen facilitos, papayitas. Entonces, no desconfíen de su conocimiento. Vayan con la seguridad. Si tú ves una pregunta y entonces eso sale así directo al ojo, va, ¿estás seguro? Va y resuelve con esa seguridad y confíen en ustedes. Eso es una forma de que psicológicamente ustedes en el momento del examen van a ganar esa confianza y van a empezar a tranquilizarse y su mente va a ir como diciendo, sí puedo, yo puedo y voy, y te comienzan a salir todos los ejercicios. Porque cuando no sale el primero, no sale el segundo y ustedes se comienzan a angustiar, ya psicológicamente ya te está jugando mal y no vas a tener un buen resultado, porque los nervios se van a apoderar de ti, ¿no? Entonces, vayan a su examen tranquilos, ¿no? Vayan y den lo mejor de ustedes, tranquilos. Si sale bien las cosas, salieron, y si no, pues no importa, chicos, no importa. No, la vida, por eso se llama vida. La vida siempre caídas, subidas, bajadas, con piedras, sin piedras, y lo importante es que sepamos salir de eso, ¿ya? Así que lo más importante es que ustedes vayan con la seguridad a cualquier examen. No se pudo esta vez muy bien, no te preocupes, el mundo no se acaba. Todavía tienes una segunda oportunidad y así, hasta que logres su objetivo. ¿Ya? Hasta que logren su objetivo. Si su objetivo de ustedes son ser sanmarquinos, ser economistas, historiadores, médicos, no importa si es en un año, 2 años, no todos tienen la misma habilidad, no todos tienen las mismas oportunidades de que, por ejemplo, conseguirlo de repente. No, yo ingresé en medio año y uno se siente mal, yo ya estoy 2 años y no ingreso, no importa. De repente no es tu momento todavía, ¿sí o no? Entonces tú tienes que esperar los momentos de Dios. Entonces tú sigues estudiando, tú sigues esforzándote, pero sí con el objetivo claro de alcanzar esa meta, ¿ya? Así que lo más importante, chicos, la confianza. La confianza es lo más importante. Ustedes váyanse con la mente ganadora, ¿no? Yo voy a ganar, yo voy a poder, entonces así va a ser, ¿ya? Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en la pregunta 8? ¿Qué dice? La cisteína es un aminoácido esencial utilizado principalmente en la medicina, ¿no? Y en la industria alimentaria para la producción de
sabores. La estructura molecular de dicho compuesto. Al respecto, seleccione la secuencia de verdad o falsedad de las siguientes enunciados. Miren, aquí, por ejemplo, una estructura sencilla. Veo los enunciados, carbono primario, secundario, carbono, enlaces, pregunta muy sencilla, ¿no? Donde hemos visto en los primeros temas de química orgánica. Presenta 2 carbonos primarios y 1 secundario. A ver, miren, los carbonos primarios. ¿Qué eran los carbonos primarios? Son aquellos que están unidos a un solo átomo de carbono. Este está unido a este, entonces es primario. Este carbono está unido también a un solo átomo de carbono, entonces estos dos son efectivamente carbonos primarios. Y carbono secundario es aquel carbono que está unido a 2 átomos de carbono. Entonces, esto es secundario. Por lo tanto, ese primer enunciado sería verdadero. ¿Qué son los enlaces sigmas y los enlaces pi? Y ojo, acá te está especificando que tienes que considerar solo los enlaces carbono-carbono. Entonces, aquí nosotros recordamos que el enlace simple es un enlace sigma, ¿no? Y en este caso asegúrate de que sea carbono-carbono y que cuando tenemos enlaces dobles, ahí sí tenemos enlaces pi sigma y cuando tenemos enlaces triples tenemos 2 pi y un enlace sigma. Aquí el enlace sigma, ¿cuáles serían los enlaces sigmas? Entre carbono y carbono simplemente sería este enlace sigma y este otro enlace sigma, ¿no? Porque los demás es carbono-oxígeno, carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, carbono-nitrógeno y azufre-carbono. Entonces, sí, verdadero, tenemos 2 enlaces de tipo sigma. Y finalmente, ¿qué dice el enunciado 3? Existe un carbono con hibridación de tipo sp. También hemos aprendido, les he enseñado una forma bien práctica para poder aprender las hibridaciones, ¿no? Entonces, en el caso de la hibridación, un carbono con hibridación sp, aquí tenemos solo 3 átomos de carbono, ¿cierto? Y ese átomo de carbono que estamos viendo aquí, por ejemplo, voy a dibujar este de acá, el que tiene primario, acá está el azufre, acá está el carbono, y ustedes saben que el carbono siempre tiene 4 electrones, ¿no? Entonces ustedes tienen que constatar ello. Y esos que están faltando, ¿quiénes son? Son los átomos de hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de hibridación tiene este carbono? Este carbono va a presentar hibridación S, P1, P2, otro P y otro P. Entonces, ¿qué hibridación tiene? Él va a tener hibridación de tipo sp3, ¿no? Y hago lo mismo, el mismo análisis para el otro carbono, ¿no? Entonces, tengo aquí el otro carbono que tiene enlace aquí con el otro carbono, está enlazado aquí con el otro carbono y está enlazado aquí con el nitrógeno. Entonces, quiere decir que aquí tiene un enlace con el hidrógeno. ¿Qué hibridación va a tener? Igual, ¿no? También va a presentar la hibridación de tipo 1s, PPP, hibridación de tipo sp3. Y el otro carbono que va a tener, el que está enlazado aquí con el oxígeno, enlazado con el otro carbono y enlazado con el oxígeno. El último, este carbono primario. Entonces, igual hago el mismo análisis, ¿no? Ya tú sabes a cualquiera, porque todos trabajan igual, S, P y P. Entonces, estamos hablando de sp2. ¿Existe un carbono con hibridación sp? Ninguno tiene, de los 3 carbonos, tiene hibridación de tipo sp. Así que esto sería falso y nuestra respuesta sería verdadero, verdadero, falso, la alternativa barco. Siguiente pregunta. Profesora, ese número 1, ¿cómo sacó que CH o CH2, algo así? Porque Los, suman los, los hidrógenos. los ¿O cómo? rojitos que he puesto. O sea, ese sentido, solo que para que haga eso, primero tiene que saber cuánto vale eso. O sea, si es CH2 o CH3 o CH, ¿no? No. Lo único que tengo que saber aquí es que recordar que el carbono siempre tiene 4 enlaces. Siempre. Entonces, si tú ves, son estos 3 carbonos nada más que tenemos, ¿verdad? Entonces, este carbono ya tiene un enlace aquí.
tiene otro enlace aquí. ¿Cuántos enlaces le falta? 2. 2. Entonces, esos 2 sí o sí son de hidrógeno. Ah, Este ya. carbono, ¿cuántos enlaces tiene? Ya tiene 3. 3. Ajá, entonces solo le falta 1. Ahí estoy completando. ¿Y este cuántos ya tiene? 4. No necesita ningún hidrógeno. Entonces, solo tienes que saber que el carbono siempre tiene que tener sus 4 enlaces. ¿Claro? Sí, Miss. Ya, perfecto. Ya, a ver, en la siguiente pregunta, acá tenemos en la pregunta número 9. Al respecto, se tiene la estructura siguiente, tiene la siguiente estructura y nos piden, seleccione la función química que no está presente en la estructura mostrada. Ah, ok, reconocimiento de funciones nada más. Cetona, ¿hay o no hay cetona? Sí, aquí está, aquí vemos la cetona, ¿no? Perfecto. Esto no es cetona, por favor. ¿Por qué no? Mira, está al lado del OH. Cada vez que tú creas que Ácido hay una carboxila. cetona, exacto, ese es el ácido carboxílico, ¿ya? Entonces, ¿sí hay cetona? Sí, muy bien. ¿Tenemos alcoholes? Sí. Los alcoholes se caracterizan por el grupo OH. Sí, aquí está, mira, OH y aquí también OH, ¿ya? Entonces ese es un alcohol. Vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? Para que distingan ahí los gráficos. Entonces este es el OH y este es el OH que corresponde al alcohol. Sí, también hay alcoholes. Tenemos aldehídos. A ver, aldehídos es el grupo CHO, ¿no? Y por ahí puede que se confundan también porque el CHO se puede expresar de esta manera. Entonces dice, el grupo carbonilo, por aquí hay, pero ¿por qué eso no puede ser? Porque está en un carbono intermediario, secundario. Entonces los aldehídos siempre son carbonos primarios, por lo tanto no es. Y este tampoco, porque esto va a ser del carboxílico, ¿no? Entonces, al parecer, no tenemos aldehídos. ¿Tenemos ácidos carboxílicos? Sí, el ácido carboxílico es el COOH, que es justamente este grupo que estamos viendo acá. Perfecto. ¿Y tenemos alquenos? Sí, los alquenos son los dobles enlaces, ¿no? Tenemos también alquenos, así que nuestra respuesta sería entonces la alternativa barco. No tenemos aldehídos, no tenemos al grupo CHO. Pregunta número 10. A ver, ¿qué dice? Tenemos el siguiente compuesto. Curioso ese compuesto. Yo me acuerdo en la universidad cuando tenía química orgánica. Nosotros los químicos llevamos 2 años de química, de pura química orgánica. 2 años, imagínense. Química orgánica 1 en un ciclo, química orgánica 2 en otro ciclo, química orgánica 3 en otro ciclo y química orgánica 4 en otro ciclo. Entonces, en química orgánica, creo que en la 3, si no me equivoco, mi profesor nos ponía estructuras más complejas, ¿no? Dibujaba, me acuerdo, vacas, así, bueno, las diferentes formas de tal manera que parecía un animal, ¿no? Ponía así, ponía su colita, bueno, acá, por ejemplo, borremos esto de aquí y le ponía por aquí patitas y le ponía así, ¿no? Y nosotros me recuerdo que teníamos que nombrarlo, ¿no? Ponía así hasta ciclos propiles para que sean como que sus ojitos, así. Y era curiosito porque el profesor con química orgánica uno podía diseñar todo, pero al momento de dar el nombre pues era complicadísimo, ¿no? Entonces esa estructura me ha hecho recordar aquellas imágenes. Muy bien, ahí de repente voy a buscarlas. No, bueno, no las tengo creo acá. Cuando ya regrese a Perú los voy a buscar y los voy a poner ahí en mi canal como reto. A ver, ¿cuál es el nombre de la siguiente estructura? Para que ahí vayan pensando ustedes. Pregunta número 10. ¿Qué tenemos, chicos? Dice marcar verdadero o falso según corresponda. A ver. El compuesto ternario con fórmula global. Listo, esto es facilito, pues, ¿no? Fórmula global, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Solo tienes que saber contar. Vamos a contar rapidito cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es este de aquí.
9, 10 y 11. Muy bien, son 11 carbonos. Perfecto. Contamos los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay? Aquí hay 3, 6, 9, 12. No, sí, 9, 10, 11, 12. Sería 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahora, son 18 que estamos observando, pero hay que contar los que no vemos. Aquí, 18, 19 y 20. ¿Estamos de acuerdo? Por aquí, 21, 22, 23 y 24. ¿He contado bien? A ver. 1, 2, Pero 3, hay 4, 5 en 5, el 6. ¿Dónde hay otro, 5? Ah, sí, en sí, la tienes roja. razón. Aquí le puse de más. Ya, entonces sería 23. ¿Estamos bien? 23 nada más, ¿no? Listo, son 23 hidrógenos. Perfecto. Y finalmente el bromo. ¿Cuántos bromos hay? Eso sí al ojo, pues, ¿no? Solo tenemos un bromito. Por lo tanto, su fórmula global es correcta. Entonces, no se olviden, ¿ya? Los hidrógenos que ustedes ven y todos los hidrógenos de tal manera que el carbono solo tenga 4 enlaces. Existen 6 carbonos primarios. Ya, vamos a identificar rapidito los carbonos primarios. Primario, primario, ¿y cómo sé? Porque todos los carbonos que están en los extremos son primarios, ¿verdad? Primario, primario, primario. Habla más, sí, vamos a marcar ahorita con otro color los secundarios, los terciarios. ¿Algún primario? No hay, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 primarios. Perfecto, hasta aquí vamos bien, son 6 primarios. Y contemos ahora los carbonos secundarios. Este sería cuaternario, ¿estamos de acuerdo? Cuaternario, esto es secundario, esto es terciario, esto es 1, 2, secundario, esto es 1, 2, 3, terciario y listo. ¿Cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos secundarios? Solo tenemos, aquí hay 2 secundarios. 1, 2 secundarios. Por lo tanto, esto sería falso. Son 2 secundarios. Y finalmente nos dice el nombre, chicos, el nombre. ¿Cómo sería el nombre de esa estructura? Tenemos que elegir la cadena más larga, ¿no? Me voy a ir a la otra diapositiva que está limpia. Aquí, para poder graficar. Listo. Ahora sí, la cadena más larga es de cuánto? Buscamos la cadena 6. más larga. 6. ¿Por dónde comienzo? A El ver, CH3 que está cerca del bromo. por este de aquí. ¿Y por qué no Ujú. de aquí? Es que sería dimetil y entonces bromo. Y como que el bromo tiene menor número. Aunque sería 2, 2. Ajá. Eso sería 2. Miren, por ahí Sí, ¿no? vamos a... Ajá, sí, ¿ya lo viste? 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Si por acá voy 5, 6, esto se complica, entonces esto sería mi estructura más larga, ¿cierto? Ahora, vamos a ver las opciones. Digamos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son las posiciones de los sustituyentes aquí? 2, 2, 4 y 5. Muy bien. Ahora vamos a colocar de color aquí azul. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles serían las posiciones de los sustituyentes? 2, 3, 5, 5. Es mayor el Ujú. ahorita, de que es el rojo. Entonces, ¿con quién nos quedamos? El primero. Con el del rojo, ¿no? Porque la regla dice que siempre tiene que presentar la menor numeración. ¿Listo? Entonces aquí nos quedamos con el color rojo. Nombre, identificamos a todos los sustituyentes. Esto es Metil. metil. Ajá. Esto sí es fácil, esto todo el mundo lo conoce, es el bromo. Y por aquí, ¿cómo se llama este de aquí? Isopropil.
isopropil, ¿no? La forma del corazoncito, isopropil. Muy bien. Isopropil, perfecto. Muy bien, nombre entonces, ahora sí, orden alfabético. Viene primero el El bromo, 5. ¿cierto? Sería 5-bromo. Isopropil, orden alfabético, sería Sí. 4-isopropil. Y finalmente los metiles. ¿En qué posición? 2,2 dimetil, ¿no? Profesora, el di. Acuérdate que el di, el tri, el ter, estos no cuentan para el nombre de la, colocar el nombre en orden alfabético, ¿ya? Entonces, ahí por eso es que el que manda es la M de metil. No me alcanzó, la idea es continuarlo y la cadena principal que sería y 2,2 dimetil, la cadena de 6, la cadena de hexano. Así que este último enunciado entonces sería falso. ¿Qué tenemos aquí? Sería falso. Nos piden verdadero, verdadero, falso, falso. La alternativa sería la alternativa dado, ¿no? La respuesta. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a los siguientes enunciados en esta estructura. Ya, a ver, eso es un carbohidrato, ¿no? Es una estructura muy conocida. Dice de tipo monosacárido empleado como fuente de carbono. Chicos, ¿qué es? Los carbohidratos se clasifican como aldosas y cetosas. No tenemos otras. ¿Esto qué es? ¿Aldosa o cetosa? ¿Aldosa? ¿Cetosa? Aldosa. Ah, aldosa, muy bien. Ya me estaba asustando ya. Aldosa, ¿no? ¿Por qué es aldosa, profesora? Porque tiene el grupo CHO de los aldehídos y siempre, como ya les dije, los aldehídos están en el carbono 1. Cuando es cetosa, los carbonilos están aquí, en el intermedio, ¿no? Entonces, en este caso estamos frente a una aldosa, ¿no? Y todos estos grupos son los grupos hidroxis, ¿no? El grupo OH. Muy bien, vamos a ¿Es marcar entonces. pentosa por 5 carbonos? ¿O por qué? Sí, a ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Así es. Sería una aldopentosa, si queremos llamarlo, por ejemplo, con la clasificación, ¿no? Una aldopentosa. Entonces me dice que es un aldehído formado con 5 carbonos ese carbohidrato. Bien, ahora, ¿qué nos dice acá? ¿El compuesto se puede clasificar como una cetopentosa? No, acabamos de decir que es una aldopentosa. El compuesto, su nombre Yupac. A ver, chicos, ¿cómo sería el nombre Yupac de esta estructura? Entonces, como tú ya sabes que manda el aldehído, esto es 1, 2, 3, 4 y 5. No te asustes porque esto es lo mismo que si yo coloco así, mira. Cho, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y en el 2 tienes aquí un OH, en el 3 tienes un OH, en el 4 tienes un OH y en el 5 tienes un... Es lo mismo. Estos dos son igualitos. Solo que esta forma, esta estructura se llama la estructura Fischer, ¿no? En química orgánica, esta forma de representar los carbohidratos se llama estructura Fischer. Entonces, no se me asusten que es el mismo, ¿no? Y comenzamos a enumerar. ¿Cuál sería el nombre? 1, 2, 3, 4 y 5 y todos estos son los hidroxis. ¿En qué posición están los hidroxis? Posición 2, 3, 4, 5. Si son 4, eso es tetra, ¿no?
tetrahidroxi, así sería el nombre. Pentanal. Y como es un aldehído, ajá, y es una cadena de 5, sería el prefijo pentanal. Muy bien, eso es su nombre UPAC, ¿no? Su nombre sistemático. Entonces, eso es 2,3,4,5 tetrahidroxipentanal. Sí, sería correcto, ¿no? El compuesto es isómero de la glucosa que tiene C6H12 y oxígeno 6. Para decir que son isómeros, chicos, ¿qué se tiene que cumplir? La fórmula global tiene que ser igual. Exacto, entonces tengo que ver si mi fórmula global va a salir igual, ¿no? A ese C6H12 y oxígeno 6. Contamos rapidito cuántos carbonos tenemos. Ya hemos dicho que tenemos 5, ¿no? 1, 2, 3, Y ahí te 4. decía 6, así que ya no es. Ah, exacto, muy bien, excelente. Entonces ya no necesitas estar perdiendo el tiempo porque ya viste que es más, ¿no? Entonces ahí lo que tendríamos que hacer acá, si quieren, ya es contar. Ustedes ahí lo completan, ¿no? O creo que lo tenemos aquí en solución. Sí, va a salir su fórmula global C5H10O5. ¿No? Entonces, fórmula C5H10O5. Entonces, como no tienen la misma, eso sería falso, ¿ya? Clave aquí sería la respuesta casa. Siguiente pregunta, pregunta 12. ¿Qué te dice aquí? El ácido benzoico, ¿no? Es un compuesto orgánico con las características, nos piden marcar verdadero o falso. La fórmula global del compuesto. Ya sabes que la fórmula global solo es contar, chicos, ¿ya? Entonces ahí ya ustedes en casita cuentan y les va a salir C11H13O2 cloro. Lo verifican porque no he verificado ahí. Entonces, según aquí nos dice que eso sería falso porque esta es la que te están diciendo, ¿no? Entonces sí, sería falso. Contar simplemente los carbonos, los hidrógenos. Nombre UPAC. A ver, demos el nombre UPAC para ese compuesto. Vamos a darle prioridad a la numeración donde está ese grupo del carboxílico, ¿cierto? Entonces, enumeramos aquí, él tiene prioridad, él sería 1, ¿no? Y por aquí discrepan ahora. ¿Me voy por aquí que es el 2 o me voy por aquí que es el metil? Da la misma posición porque sea izquierda o derecha 2, va a ser 3, este siempre va a ser el 4. ¿Estamos? Por Entonces, el cloro, ¿qué porque hago? es cloro ¿Quién? antes que el metil. Exacto, cuando tienen la misma numeración, entonces voy en orden alfabético. Entonces, como el cloro está antes, él manda. 2, 3, 5 y 6. Se acabó y solo empezamos a nombrar. Este de aquí ya sabemos que es el famoso isopropil, ¿no? Entonces vamos en orden alfabético. Este es el isopropil. Sería primero el cloro, ¿no? Sería ácido, porque el grupo principal es el ácido carboxílico, no te vayas a olvidar. Ácido 2-cloro, seguido del isopropil. 4-isopropil, isopropil. Y seguido continúa aquí del 6-metil, ¿correcto? Y el nombre de ese ácido benzoico, porque acuérdate que cuando el benceno está con ese grupo carboxílico, esto se llama ácido benzoico, ya no te vayas a olvidar. Entonces esto sería benzoico, ¿ya? Muy bien, ¿eso sería verdadero o falso? Sería verdadero, ¿no? Entonces el primero aquí, aquí abajito está, aquí hemos dicho que es verdadero, es falso primero, el segundo verdadero, y luego nos dice, presenta 6 carbonos con hibridación tipo sp2. Aquí es fácil, ¿no? Porque ya nosotros recordamos por teoría que esos carbonos con hibridación sp2 corresponderían a los carbonos que son del anillo de benceno, ¿no? Entonces sería acá 6 carbonos con hibridación sp2, pero no es el único, porque aquí tenemos ¿qué? Tenemos El el grupo COH. carboxílico, ¿no? Y dentro de ese grupo carboxílico, acuérdate que también vamos a tener la hibridación de un carbono de tipo sp2. Entonces son 6 del anillo más este de aquí,
estamos hablando de 7 átomos de carbono con hibridación sp2 y no con 6. Así que eso sería falso. Muy bien. Entonces la respuesta nos piden verdadero o falso. Tenemos la alternativa avión. ¿Ya? Pregunta 13. A ver, miren, dice, una cierta cantidad de materiales de laboratorio son de gran utilidad para la preparación de soluciones. Si en un recipiente de 500 mililitros de capacidad se agregan 40 mililitros de HBr de 0,2 molar, enseguida se completa su capacidad con agua destilada. Determine el volumen agregado en litros y la molaridad de la solución resultante. Entonces, ustedes tienen un volumen inicial de 500 mililitros. Perdón, que quieren preparar 500 mililitros, ¿no? Al cual se le van a agregar 40 mililitros de HBl con esta concentración. Entonces ya se dan cuenta que tienen una concentración inicial. Acá vamos a colocar solución inicial. ¿Cuánto tienes? Concentración 0,2 de un volumen de 40 mililitros, que en litros sería 0,04. Y quieres preparar una solución con volumen final de 500 mililitros, aquí estoy colocando volumen final, que son 0,5 litros, y te dicen cuánto es la cantidad de agua que se va a agregar en litros y cuál es la molaridad. Aquí por eso colocan molaridad 2. ¿Qué tema es esto? Un tema de dilución, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a calcular? Nosotros sabemos que ese volumen 2, o sea, prácticamente tenemos acá el recipiente. Tenemos un recipiente con esta concentración de molaridad, ¿no? Y tiene un volumen de 0,04. 0,4. Debemos de agregarle agua para poder diluirlo, ¿no? Entonces, al agregar agua, nosotros vamos a tener definitivamente una molaridad menor. Ya por ende, tú tienes que darte cuenta, ¿no? Porque no va a salir mayor que 0,2, porque eso sería imposible. Entonces, es una dilución, tu molaridad tiene que salir menor que 0,2 porque vas a agregar agua de tal manera que el volumen final que tú quieres tener, carambas, es de 0,5, ¿no? Tienes este volumen que son 40 mililitros y vas a tener, quieres tener 0,5 litros. Entonces, chicos, si tú tienes 40 mililitros y quieres que tener 500 mililitros, ¿cuánto es el volumen de agua que tienes que agregar? Al ojo, ¿no? Si tienes 40 en este recipiente y quieres tener 500 al final, el volumen de agua que tienes que agregar son 460 mililitros. ¿Estamos claros? Entonces ya hemos determinado el volumen de agua en mililitros, ¿no? Y para determinar la molaridad, ¿no? Simplemente hacemos la fórmula de dilución. Molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2, ¿correcto? Y esa molaridad 1 ya tenemos de datos, 0,2. El volumen sería 0,04, ¿no? La molaridad 2, que es esto de aquí que queremos calcular, y el volumen que es 0,5. Entonces aquí simplemente ya es cálculo de matemática. Y lo que tendríamos aquí, la molaridad sería 1,6, ¿no? La respuesta sería entonces la alternativa casa, ¿ya? En notación científica. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Nos dice, en la conservación de flores y frutas se encuentran en cámaras de atmósfera, utilizando la cal para la eliminación del CO2. Aquí comienza. Si se tiene 0,74 gramos de hidróxido de calcio, ya, entonces, hidróxido de calcio, que ya te habían hablado aquí, es ese ahí, hidróxido de calcio, ¿no? Colocar acá. La masa del hidróxido de calcio, 0,74 gramos, que están contenidos en 400 mililitros, o sea que este está en un volumen de 400 mililitros, que equivale a 0,4 litros.
de una solución acuosa determine la molaridad y la normalidad. Chicos, yo tengo que saber, cuando yo voy leyendo mi pregunta, ¿cómo hallo molaridad? Molaridad es número de moles sobre volumen. No te olvides que esto es en mol y esto tiene que ser en litros. Y si tú tienes la molaridad, se acabó el problema porque la normalidad es la molaridad por el parámetro teta. Y como estás hablando del hidróxido de sodio, que es una base, ¿cuánto es el parámetro teta, chicos? 2. 2, ¿no? Por teoría, los ácidos simplemente ves el número de protones y en las bases ves el número de OH. El teta es 2, entonces si yo tengo mi molaridad, multiplico por 2, se acabó mi problema. Entonces me concentro en hallar la molaridad. Número de mol, yo ya sé que el número de mol es igual a la masa sobre la masa molar, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la masa? Aquí está, 0,74. ¿Y cuánto es la masa molar? Aquí está, 34 gramos por mol. Hallaste ahora sí el número de mol. Ya tengo el número de mol. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es el volumen. Pero el volumen ya está. Y no te olvides, lo más importante en litros. Ese número de mol que tengo aquí dividido entre el volumen, que es litros, ya tengo la molaridad. Listo, esa es mi primera respuesta. Y como quiero hallar la normalidad, y la normalidad es solo multiplicar por 2, entonces multiplicando por 2, eso sería 5. Eso es mi molaridad y mi normalidad, y la respuesta sería la alternativa dada. ¿Ya? Listo, chicos. Si bien es cierto, hay más ejercicios, el tiempo no dio, pero ustedes ya saben que vamos a, bueno, estaba pensando, ¿no? Justo si hacer esta semana el en vivo o hacerlo como ejercicios. Posiblemente lo hagamos un en vivo, pero igual queda grabado en mi canal. Todos los otros ejercicios lo van a encontrar ahí, ¿ya? Espero que hayan aprendido, chicos, química. Espero que les haya gustado, que contribuya en todo el examen que ustedes van a dar, ¿no? Que les sume. Desearle muchos éxitos y ya saben, ¿no? Siempre hasta el final, ¿ya? Nunca se rindan. Felicidades a todos ustedes que están aquí porque han demostrado que son personas que van a ir a lograr y van a conseguir ese objetivo que ustedes tienen claro, ¿ya? Porque es muy fácil abandonar todas las cosas a mitad y sé que muchos tal vez han estado volando en algún momento, pero a pesar de todo ello han estado todavía hasta el final. Así que mis felicitaciones a todos ustedes y ya nos estaremos viendo, no importa, de repente en un próximo ciclo o de repente en la universidad, ya saben que siempre lo importante es que ustedes logren sus metas, ¿ya? Angeli, ¿tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bromita, bromita. Espero no verlos en el próximo ciclo, espero verlos en la universidad. A ver, claves, chicos, claves los que están pidiendo ahí. Rapidito vemos aquí. En la pregunta 15, la clave es barco, ¿ok? Igual ya queda grabado ahí para que vean su solución, si no esperan ahí también en el canal. 16, enano. 17, la pregunta es barco, la clave es barco. 18, avión. 19, avión. 20, avión. 21, avión. 22, avión. 23, dado. 24, enano. 25, avión. 26, enano. 27, avión. 28, casa. 29, barco. 30, avión. 31, avión. Y eso sería todo, ¿ya? Entonces, estos ejercicios, chicos, no los he verificado. Si por ahí encuentran algún error, ya lo vamos constatando después, ¿ya? Muy bien, listo. Un abrazo entonces para todos y cuídense mucho. Chao, chao. Éxitos para todos ustedes.